Hablemos de sola escritura. Cuando se habla de sola escritura, inmediatamente se piensa en Lutero clavando las 95 tesis o enfrentándose a toda la ira del emperador, quien tras mirarle a los ojos lo escuchó decir con gran coraje: a menos que no se me convenza con las escrituras y la razón, no puedo ni quiero retractarme. Mi mente está cautiva de la palabra de Dios. Dios me ayude. Esto es así debido a que los reformadores supieron rescatar un principio de trabajo que había caracterizado el quehacer dogmático de los primeros siglos. Y digo rescatar debido a que muchos piensan que tal principio fue inventado por los protestantes, como una suerte de consigna non serviam con la cual suplantar la autoridad de la iglesia y reducir a la escritura solamente. El momento que se levanta la sola escritura como consigna política. De hecho, cuando hablamos con los papistas para tratar en el debate de las ideas lo que significa esta sola, inmediatamente descubrimos una suerte de monigotes tomados de quién sabe dónde. Los apologistas católicos romanos no conocen, y lo digo con responsabilidad, qué cosa es la sola escritura, ni siquiera el académico más preparado entre ellos, Juan Carlos Monedero. Crítica a la sola escritura. De hecho, sus argumentos resultan ser fabricados en serie y por esa razón, cuando realmente conoces bien el principio, fácilmente puedes predecirlos de tal manera que los dejas reaccionando por meses. Ahí tienes, por ejemplo, a los garroteros anglosajones de YouTube. Haz un ejercicio personal y escúchalos argumentar en contra de la sola escritura. Luego contrástalos con los manejados por los papistas hispanos. Todos tienden a repetir las mismas consignas, desde Dante Urbina, pasando por Rigo Ardón, Luis Lisboa, Max Roper Calvo, Hugo Delgado, José Plasencia y, sobre todo, Santiago Alarcón. Este último dedicó su vida en pro de lograr destruir este principio, por lo que se ha valido hasta de hacer documentales donde pretende haber destrozado la sola escritura en 5 minutos. Generalmente, su libreto incluye una sarta de disparates propios de quien ignora el mundo protestante y su manera en hacer teología. Y como él, así son todos. Algunos argumentos, por cierto, resultan muy infantiles, como que no las rechazan porque no ven la palabra sola junto a escritura en la Biblia. Ay, Dios. Otros pretenden ser mucho más elaborados, apelando a razones políticas y no teológicas, con el fin de refutarla. Y mediante presuponer esa fe, o sea, como parasitando de esa fe, toma ese elemento para llevar al católico a rebelarse contra la autoridad de la iglesia, que luego los sola escritura dicen que no rechaza. Sin embargo, pese a sus intentos innovadores, toda la argumentación en contra del principio surge precisamente de ignorarlo, tal y cual católicos más honrados al estilo de Horacio Justo han reconocido. Yo no subestimaría tan rápido el argumento de la sola escritura, tan rápido. Sí reconozco que es un argumento que muchas veces se subestima y es más sólido de lo que muchos creen. De este modo, los argumentos seriados del papista estarán enfocados en caricaturizar la sola escritura, pensando que no aparece en la Biblia, que su razonamiento es falazmente circular y atenta contra la unidad de la iglesia, que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en definirla, que nadie puede ubicarla entre los judíos, la tradición, ni en el común de los padres, y sobre todo, que resulta ser una innovación del siglo XVI o muchísimo después. Asimismo, creerán ponerte tras las cuerdas cuando preguntan si los apóstoles creían en este principio, y cuando les rebates tal punto, inmediatamente se hacen los cancheritos agregando: necesitas creer en ella para ser protestante. Otra cosa que harán será exigirte les demuestres si hay una lista canónica en la misma Biblia, y con esto pasarán a la cuestión del canon, saliéndose así del tema principal, cosa muy común en los debates, o buscando alguna contradicción, ora en su definición o en su funcionamiento. Te dirán que la sola escritura promueve la división entre los protestantes, pues supone la libre interpretación, y en un encuentro se dedicarán a demostrar bíblicamente la autoridad de la iglesia, porque cuando leen sola, piensan que dicho principio niega a otras autoridades externas. De este modo, podríamos agrupar todos estos razonamientos y descubrir que, al abordar la sola escritura, el papista ignorante la termina confundiendo con el solipsismo bíblico, y en base a esa confusión categórica, enfilará los cañones para destruir esta mole, una en la cual se han gastado tantos martillos. Por lo cual, si desea usted saber cómo responder a un papista, debe hacerle notar los puntos que generalmente descuida cuando arremete contra este principio. Veamos. Los papistas no saben definir sola escritura, se la pasan buscando explicaciones en canales de YouTube o páginas de dudosa procedencia. Si me dicen que Arraiz o Ravasi son una fuente respetable, permítanme reírme a carcajadas. Y terminan balbuceando una definición como la mediocre afirmación de Rodrigo Calvo. Sola escritura es, digamos, toda teología que emana única y exclusivamente
de la interpretación bíblica del que ve, del que lo lee, pues así de sencillo. Esta definición sacada de sabrá Dios dónde es la evidencia clara de que los garroteros desconocen lo que significa el principio. Lo mismo sucedía con Riguardón, cuando entendía que sola escritura no era más que una doctrina protestante en la que la escritura es la única y máxima norma de fe y autoridad infalible. Con esto pretendía el apologista descubrir una suerte de inconsistencia en la definición. ¿Cómo puede ser única y máxima al mismo tiempo?, razonaba, pero lo hacía sin realmente comprender lo que implicaba el principio, y cuando en otra ocasión se lo hicimos saber, inmediatamente salió con eso de no se ponen de acuerdo con la definición y hay tantas como protestantes en el mundo. Obviamente, el problema aquí radica en que los papistas buscan una definición en los lugares incorrectos, cuando debieron haber iniciado consultando las confesiones protestantes y haciendo un contraste entre todas para ver si realmente se tienen definiciones distintas. Por supuesto, dicho ejercicio ya lo realicé y presenté los resultados en otro lugar, por lo cual puedo decir claramente que desde los 39 artículos anglicanos hasta la Confesión Bautista de Londres, todas presentan el mismo patrón al definir la sola escritura como una regla, y la regla funge como principio. De ahí que veamos esta sola como un principio epistémico de validación. ¿Y qué validamos con ella? Nuestro quehacer dogmático. Así, la mejor definición destilada del cotejo a todas las confesiones será verla como un principio de validación con el cual hacemos los protestantes nuestro quehacer dogmático. Por eso repetimos hasta el hartazgo que la sola escritura no es una doctrina, sino un principio para hacer doctrina. Mientras Roma se basa en la prima escritura para su quehacer dogmático, los protestantes lo hacemos desde la sola escritura. Y si es un principio para definir dogmas, ¿cómo podría ser ella misma un dogma? Es como pensar que el cuchillo con el cual corto la carne debe ser cocinado con ella, ¿entienden? Sola escritura es el instrumento para hacer dogmas y por tal razón decimos es principio, no doctrina. Por lo cual preguntas cómo. ¿Podrías mostrar que esto fue algo que enseñaron los apóstoles? Parten de un error de base, ya que suponen al principio como doctrina. Sola escritura no es una doctrina que se cree, sino un principio que se aplica, y su aplicación es doble, tanto en sentido hermenéutico como regla de fe y normativo al ser una regla de conducta. Ahora bien, ¿significa esto que la sola escritura no tiene una base doctrinal? Claro que la posee. Y resulta evidente por las mismas confesiones que dicho principio se sostiene sobre tres pilares: autoridad, suficiencia y perspicuidad. Decimos autoridad a causa del aspecto singular de inspiración que hallamos en el Theonustos de 2 Timoteo 3:16. Ojo, esto es importante y lo aclararemos más adelante porque aquí escondemos un pacatazo. Decimos suficiencia en el sentido material soteriológico, o sea que todo lo necesario para la salvación se halla en la escritura. Y decimos perspicuidad en cuanto a que la Biblia sirve como guía para el intérprete, capacitándole para encontrar en los textos más claros la explicación de los más difíciles. Dicha perspicuidad es aplicable a lo externo, al encontrar en el texto doctrinas implícitas que después se definen explícitamente. Por supuesto que dichas bases no niegan que fuera de la escritura no hayan otras autoridades operando en la suficiencia formal, pero solo la escritura es autoridad infalible. Solo la escritura tiene suficiencia infalible y solo la escritura posee perspicuidad infalible, por lo cual, y espero se pueda entender, sola no tiene que ver con autoridad, sino con infalibilidad. Esto es algo que se les debe repetir a los papistas hasta lograr se les meta bien en la cabeza. La discusión acá no tiene nada que ver con autoridades, sino si éstas son infalibles. De este modo, en la definición de sola escritura entendemos que la misma funge como un principio para el quehacer dogmático, pero con unas bases enraizadas en el corazón de la doctrina. No es un dogma, pero sus bases sí que lo son. Por supuesto, bajo este principio podemos entender la participación de la iglesia, puesto que ésta se vale de aquel para desarrollar su quehacer dogmático. Como diría una de las autoridades más relevantes en teología sistemática y presidente del Calvin Theological Seminary, Louis Berkhoff, la iglesia se vale de dicho principio para definir formalmente los dogmas que material o esencialmente destila de la escritura. Sin embargo, como esto compete al funcionamiento del principio, lo detallaremos a continuación, ya que aquí se halla otro de los errores incurridos por los papistas en su afán de socavarlo. Sola escritura es principio de infalibilidad. Dicha infalibilidad es lo que se halla detrás del sola, significando con ello que la escritura es la única infalible en cuanto a sus bases, en particular su autoridad y suficiencia. Las explicaré de inmediato buscando puedan captar lo que a tantos papistas se les pasa por alto.
En cuanto a la autoridad, a menudo escuchamos a los garroteros creer que la sola escritura o que por sola escritura negamos cualquier otra autoridad y nos quedamos solamente con la Biblia. Por esta causa tienes a Rigo encontrando contradicciones ficticias en la definición. ¿Cómo puede ser única y máxima autoridad a la vez? Este interrogante surge justo de que dichos apologistas nunca en su vida se tomaron la molestia de conocer el principio, y por eso en los debates intentarán probar bíblicamente que la tradición y el magisterio tienen autoridad, valiéndose para ello de textos tan predecibles como novela de Paulo Coelho. Hacer esto es una tonta pérdida de tiempo, ya que los protestantes no negamos el carácter autoritativo de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Y por supuesto, si un papista toma este camino, dígale, se fue por la tangente, pues tal no es el sentido en un debate sobre sola escritura. Me explico. La sola escritura no niega la presencia de otras autoridades. Como protestantes creemos que la tradición y el magisterio son fuentes de autoridad. De hecho, vamos más lejos que los católicos romanos y asumimos otras fuentes más, como la razón, intuición y la experiencia. Pero no creemos que ninguna sea infalible, solamente la escritura, por lo cual intentar probar bíblicamente la autoridad eclesial es desconocer el sentido del debate. Y si alguno lo hace, díganle, atento a mí, que les ahorren por favor el tiempo, porque ninguna confesión protestante, desde los 39 artículos anglicanos hasta la Confesión Bautista de Londres, niega que la iglesia sea una fuente de autoridad. Para que lo entiendan estos apologistas lamecuadros, por una vez en sus miserables vidas, cuando decimos sola, estamos hablando no de autoridad, sino de infalibilidad. Es sola no porque sea la única autoridad, sino la única infalible. Y esto es lógica y bíblicamente comprobable al entender que fuentes como la tradición no pueden preservarse si no es a través de una fuente material escrita. Es decir, sola aquí tiene que ver con la infalibilidad. Por lo tanto, no hay contradicción al decir única y máxima, porque es única en lo infalible y máxima en la autoridad. Es por ello que intentar mostrar la autoridad eclesial con 1 Timoteo 3:15 no significa nada en este debate. Lo que sí debe probar el garrotero es cómo tales autoridades resultan ser infalibles. Aquí realmente se halla la carga de la prueba, y quienes tienen la pelota para demostrarlo son ellos. ¿Entienden? Su deber no es evidenciar la autoridad, sino la infalibilidad del magisterio o la tradición. Y la tarea de ustedes en un intercambio, amigos míos, será recordárselo continuamente para empujarlos a no salirse del tema mientras les desean buena suerte con eso. Buena suerte. ¿Y por qué decirles buena suerte? Sencillo, puesto que aquí se hallan en un terrible embrollo, ya que para probarlo deben buscar una explicación sin atentar contra las mismas escrituras. A fin de cuentas, tenemos pruebas bíblicas de que fuentes como la tradición pueden corromperse. Voy a detenerme en este punto. Resulta frecuente oír a papistas como Luis Lisboa intentar defender lo infalible de la tradición oral apelando al ejemplo judío. Así como también le creemos a la tradición judía. Sin darse cuenta, se avientan tremendo autogol, porque Cristo mismo no solo condenó esas tradiciones cuando contradecían la escritura, sino que terminó corrigiéndolas tanto en forma como en fondo, y lo que se corrige luego no puede ser infalible. Claro que tal afirmación puede ser confirmada con algunos ejemplos bíblicos. Piense por favor en este. Si la mejor definición de tradición oral es la transmisión de un dicho de Cristo a los apóstoles, pasado de boca en boca hasta volverse una creencia en la iglesia, ¿qué haremos con Juan 21:22? ¿Acaso no hay aquí un dicho directo de Cristo? Si yo quiero que Él quede hasta que yo vuelva. ¿No se transmitió oralmente y se extendió entre los hermanos? ¿No terminó siendo malinterpretado por los creyentes apenas 40 años después? ¿No tuvo al final que ser corregido? Este resulta un horrible pacatazo para tal postura, pero posiblemente intentarán escapar a esto refugiándose en 2 Tesalonicenses 2:15. Si lo hacen, habrán cometido uno de los peores errores de sus existencias, pues ustedes pedirán que lean los versículos 5 al 8 y luego les reventarán con una pregunta imposible de responder para los papistas. ¿Qué detiene al anticristo allí? Pablo se lo transmitió oralmente a los tesalonicenses. El texto dice que ellos lo sabían. ¿Lo saben los católicos romanos? ¿O terminarán especulando debido a que la información no quedó registrada? Puesto que no quedó escrito, quedan en la nebulosa porque, y se lo deben enfatizar, si no hay sustento material, la tradición se pierde.
¿Qué es lo que detiene al anticristo, de acuerdo con Pablo, que los tesalonicenses sabían y tú no? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Obviamente, en esta parte queda en tradición, pero la tradición no la dice, porque el texto no nos ha llegado, el texto no nos ha llegado, el texto no nos ha llegado, el texto no nos ha llegado. El texto no nos ha llegado. Bien, ya cumplí mi misión. Si la tradición oral es infalible, ¿qué es lo que detiene al anticristo? No lo sé, tú dime. Entiendo que el anticristo no fue detenido, porque como leemos en segunda de Juan, el anticristo está aquí, vivo y coleando. Entiendo que esa porción de la enseñanza de los apóstoles se perdió. Sin duda, tras este uppercut, el papista hará silencio. Terminará reconociendo que no lo sabe, ya que no quedó escrito, o simplemente intentará responderlo apelando a 1 Juan 2:18. Es decir, dependiendo de la perspicuidad, para responder un pasaje oscuro con un texto de mayor claridad. Lo más sola escritura que pudieron haber sido. ¿Y saben cómo se conoce a eso? Por mi barrio le llaman entregar el debate. Ustedes se dieron cuenta, nuestro querido Sebas por lo menos intentó dar una respuesta en base a citar otro texto bíblico. Gracias, eso se llama sola escritura, eso es perspicuidad. Por otro lado, respecto a la suficiencia, debemos entender que la escritura la posee en un sentido material, no formal. Y de ambas, solo la suficiencia material es infalible. ¿Por qué? ¿Se los digo? Debido a su vinculación esencial con la Biblia. Por tal razón, al derivar de suyo el carácter infalible de su fuente, la escritura es única en su infalibilidad respecto a las demás autoridades externas, conteniendo de forma suficiente todos los ladrillos para el quehacer dogmático. Lo que hace pues la iglesia es beber de ella para formalmente definir los dogmas. Sin embargo, las formulaciones eclesiales son fiables, nunca infalibles. La evidencia de ello es que muchas veces deben corregirse, aclarando con esto las afirmaciones que con el tiempo terminan siendo imprecisas. Y por esa razón, hablar de infalibilidad magisterial tiende a generarle conflicto al mismo papista, quien terminará reconociendo hay puntos en los cuales el magisterio es infalible y otros en los cuales no lo es. ¿Quieren una evidencia? Pregúntenle a un papista en pleno debate, ¿el magisterio es infalible? Y te dirá que sí. Pero si le vuelven a preguntar, ¿el magisterio es siempre infalible? Lo pusiste en graves aprietos, o sea que como buen católico romano, te dirá que no. Y ahí está el pacatazo, pues han incurrido en una gran contradicción lógica. O es infalible o no lo es. Decídanse, por favor. Lo diré una vez más. Como protestante, yo creo en la autoridad de la iglesia e incluso afirmo es ella quien formalmente define los dogmas. Lo asumimos. Pero una cosa no debe confundirse con la otra y aquello no la vuelve infalible, solo fiable. Lo verdaderamente infalible será la fuente de donde ella destila su quehacer dogmático, la escritura. Solamente la escritura. ¿Y por qué la escritura es la única infalible? Porque ha sido inspirada en un sentido muy especial. Aclaro. La inspiración tiene acepciones distintas, pero hay una en la cual goza de un sentido único, tanto que Pablo, para explicarlo, inventó una nueva palabra griega, theonustos, una pax legómena, por el cual entendemos que, si bien hay algunos escritos calificados de inspirados, solo la escritura goza de tal sentido especial de inspiración. Y esto es así debido a que la escritura procede directo de Dios, o sea, soplada por él. La iglesia entonces participa de la infalibilidad en la escritura, pero eso no la hace infalible, sino fiable, caramba. Y cuando se va separando de la escritura, se corrompe. ¿Van entendiendo? Ahora, si el garrotero supera sus carencias teológicas, podría intentar ponerlos a ustedes entre la espada y la pared, preguntando que si la iglesia participa de la infalibilidad en la Biblia, ¿no la vuelve infalible dicha participación? La respuesta es un rotundo no, ya que la participación no es ontológica, sino funcional. Vamos a ver. Segunda Pedro 1:4 afirma que somos partícipes de la naturaleza divina. ¿Partícipes en qué sentido? ¿Ontológico o funcional? Si ellos dicen ontológico, entonces nos convirtieron en dioses a la altura del creador, una blasfemia de impepinables proporciones. Pero si dicen funcional, entonces nos dan la razón, caramba, y demuestran que se puede participar de la cosa sin ser esa cosa. Más claro, se puede participar de la infalibilidad sin ser infalible. La evidencia es apabullante en las escrituras, de ahí los textos preventivos para que los intérpretes no tuerzan la Biblia, entendiéndose por intérpretes al magisterio. Por esa causa, al papista se le vira la estrategia y queda justo encerrado en un dilema irresoluto desde su postura. ¿El magisterio corrige la escritura o la escritura corrige al magisterio? Presiónenlos con esa doble interrogante.
Resumiendo, la sola escritura como principio no niega la presencia de otras autoridades, pero comprende que estas últimas no son infalibles. Más bien deben estar sujetas a la evaluación de la Biblia y pueden ser confirmadas o invalidadas por esta, ya que solo la escritura es inerrante. La razón de dicha infalibilidad se debe a que pasagra fe theonustos. Cada escritura es soplada por Dios, es decir, su procedencia es divina y por tanto, qui felimos pros, y útil para, lo cual hace aplicable para la confesión de fe, la adoración y la vida cristiana. Negar esto es incurrir en el pecado de quienes con injusticia detienen la verdad. Dios nos libre. Aquí encontramos otra de las confusiones propias de los apologistas católicos romanos cuando debaten sobre sola escritura. Al presentarles el argumento de 2 Timoteo 3:16, te dirán que allí no se aplica el principio, puesto que la escritura en el pasaje solo sería el Antiguo Testamento y por tanto el Nuevo estaría excluido. Y luego, en un intento desesperado de afirmar su postura, será inevitable te pidan les muestres la lista de 66 libros en el texto bíblico. ¡Un clásico! Es lo que sucedió en el debate Plasencia v. Ramos como en Ardón v. Veloz. Sin embargo, los papistas no entienden que no se necesita un canon cerrado para haber funcionado al principio. Y esto es así a causa de la revelación progresiva. Esta última implica que los datos fueron revelados a lo largo de la historia hasta cerrarse el canon bíblico, pero mientras esto sucedía, lo ya revelado servía como regla de fe y conducta para evaluar a los contemporáneos. Por si no lo sabían, la mayoría de historiadores del canon están de acuerdo que el Antiguo Testamento reflejaba una estructura tripartita, reconocida por Cristo en Lucas 24:44, porque se fue cerrando en 3 etapas, y a medida que una etapa se cerraba, el contenido en ella servía como regla. Los profetas se valieron de Moisés para evaluar a sus reyes, y por Moisés debes entender sus escritos. Ahora, ¿cómo llamamos ese principio que se vale de la escritura para evaluar la fe y conducta de los demás? Bueno, se llama sola escritura. Y para ver esto más claro, piensen por favor en David al escribir: la ley de Yahvé es perfecta que convierte el alma. ¿Estaba completo el Antiguo Testamento en ese momento? No, pero ya la ley era lo suficientemente perfecta para convertir el corazón. Eso muestra que funcionaba el principio antes de cerrarse el canon. Por tanto, cuando Pablo habla de toda escritura en 2 Timoteo 3:16, perfectamente puedo entenderlo en clave de sola escritura, porque aunque no esté completo el canon del Nuevo Testamento, el hecho de apelar a la escritura del Antiguo ya me habla de que la veían como norma infalible de fe y conducta. Y esto lo ha reconocido incluso su propio Papa Benedicto XVI, cuando todavía siendo Ratzinger, reconoció en episcopado y primado que los apóstoles usaban sus escritos como un canon para entender el Antiguo Testamento, y por eso concluye tajantemente: la subordinación a la palabra viva del anuncio de la palabra mediante la sola escritura es genuinamente neotestamentaria. Más aún, fue con base al uso de este principio que el canon se cerró. Repito, la Iglesia definió el canon en base a la sola escritura. Si el papista niega esto, pregúntenle: ¿cómo supo la Iglesia reconocer cuáles libros eran canónicos y cuáles no? ¿No fue acaso contrastándolos con los ya recibidos como tales? Bueno, en contrastar la escritura, para definir la escritura, es justo la definición de sola. Es por ello que sola escritura no tiene nada que ver con el canon, porque el principio es legítimamente funcional, aunque no haya uno delimitado. Y esto debido a que la sola escritura incluye revelación progresiva. Si bien a los garroteros les representa este punto uno de los más difíciles en captar, igual que a los judíos anticristianos que pululan por las redes. Sí, justo como el tal Jacob y toda su pandilla. Si esto logran comprenderlo, ya pueden despedirse de preguntas al estilo de: ¿cuál es la razón por la que usted como pastor protestante está seguro que Tercera de Juan es palabra de Dios? La razón será muy sencilla: sola escritura y canon son dos temas aparte. Por tanto, asumir el segundo en un debate sobre el primero resultará en una falacia del blanco móvil. Aprieten la llaga en ese momento y no les acepten tal razonamientos falaz, ni tampoco preguntas respecto a listas y que la Iglesia fue quien determinó el canon. El último caballito de batalla que los papistas presentan al debatir sobre sola escritura toma forma de acusación. La sola escritura genera divisiones, dicen muy cancheros, y lo aseguran con total convicción, pues piensan que dicho principio apela a la libre interpretación de cualquiera. ¿O acaso el protestante no es su propio papa? Al conectar el principio con este paradigma de irresponsable hermenéutica, el garrotero ha dado los toques finales de su monigote para
dedicarse a darle puñetazos. Y es por ello que tíos como Riguardón apelan a que la sola escritura ha generado múltiples interpretaciones reflejadas en las distintas denominaciones protestantes con ideas diversas sobre día de culto, tipo de gobierno, forma de bautismo y hasta temas marianos, mostrando sí una impepinable ignorancia respecto al protestantismo, porque colocará a unicitarios y chemaínes como parte de nuestro pueblo y les dirá que los anglicanos tienen la virginidad perpetua como un dogma de fe, aunque no podrá encontrar en los 39 artículos anglicanos semejante cosa. Los anglicanos creen en la virginidad perpetua de María. Afirmaciones gratuitas las escuchen mejores, hombre. Justo debido a esta relación injustificada, muchos garroteros intentarán atrapar al apologista protestante planteando una pregunta trampa. Cuando interpretan la Biblia, ¿son iluminados o acompañados por el Espíritu Santo? Con esto pretenden ponernos en jaque mate, ya que si decimos no, luego no somos infalibles y por tanto nuestra interpretación personal sería errónea. Pero si decimos sí, luego tiramos por el retrete la sola escritura, pues estaríamos reconociendo no una, sino dos fuentes de autoridad infalibles: la Biblia y nuestra particular capacidad de interpretación. No obstante, señores, la pregunta está mal planteada y parte de una confusión categórica en cuanto a la sola. Esto es así porque igualan el principio a la interpretación privada y personal, en la cual cada protestante se vuelve su propio magisterio. Tan predecible argumento se responde aclarando que la iluminación es un acto dado cuando el Espíritu te hace comprender el texto bíblico mientras haces tu ejercicio hermenéutico. Pero eso no viola el principio de sola escritura, porque el Espíritu no te está iluminando el libro de Mormón, o el Corán, o el Talmud, o los catecismos, sino la sacrosanta escritura, la sola escritura. ¿Entienden? Por ende, puedo responder tranquilamente que sí, el Espíritu ilumina la escritura, pero eso no hace infalible al intérprete, sino infalible la escritura iluminada. Sin embargo, hay otro error enorme en ese vano intento de silogismo. Los protestantes no interpretamos la Biblia privadamente. Eso lo hacen los solipsistas bíblicos y los papistas no vienen a debatir con uno. El tema es muy claro: sola escritura. Es deber del protestante pedirle centrarse y no salirse de la temática propuesta. Justamente para evitar estos rodeos es necesario corregir la presunción papista. La sola escritura no apela a la libre interpretación y los protestantes no interpretamos la Biblia privadamente porque le hacemos caso a 2 Pedro 1:20. Aclaramos esto de una vez por todas. Los protestantes en nuestro quehacer hermenéutico partimos de la univocidad. ¿Y con qué se come eso? Que la Biblia tiene una sola interpretación, la intención del autor. Cuando leemos nuestra Biblia, no buscamos lo que deseamos que diga, sino lo dicho por el autor. Quienes hacen otra cosa no actúan bajo un paradigma hermenéutico reformado, y quienes rechazan otras fuentes de autoridad, aparte de la Biblia, solipsismo bíblico, o las consideran infalibles al igual que la escritura, primera escritura, tienen de protestantes lo que de impredecible tengan los apuntes del garrotero. Por eso tenemos aplicaciones diversas del texto, pero solo una interpretación. Porque nosotros no interpretamos la Biblia libremente, sino la examinamos libremente. Y si el papista no sabe hacer la diferencia entre una y otra, bueno, necesito urgente una clase hermenéutica 1.0. Repito, los protestantes nos debemos a nuestras confesiones, al criterio de ortodoxia en el credo y a otras fuentes de autoridad como la razón, intuición y experiencia. Solo que al entender que son falibles, las evaluamos con la Biblia, no al revés. Lejos esté de mí decir lo que Monseñor Isidro Ochoa dijo: el catecismo está por encima de la Sagrada Escritura. Ningún protestante diría tan soberana estupidez. Tampoco se reconoce infalible. Eso lo hacen los papistas. Y sin embargo, estos últimos no son consistentes, pues dicen que tenemos interpretaciones diferentes de un mismo texto, pero incurren en el mismo error sin ser sola escritura. Por ejemplo, confían en que el magisterio tiene la única interpretación infalible sobre los textos, pero este no se ha declarado en cuanto a todo lo que se halla en la Biblia. ¿Saben cómo probárselo? Háganles las siguientes preguntas. ¿Los días de Génesis 1 son literales o simbólicos? ¿El diluvio fue local o universal? Su postura en cuanto a la predestinación, tomista o molinista. Estos textos deben interpretarlos, pero su magisterio no lo ha hecho. ¿Qué prefirió? Dejarlo a su criterio, a su interpretación privada. ¿No les quita eso la superioridad en su juicio moral para juzgar al protestante por supuestamente hacer lo mismo? Y eso que solo hablo de aquello en lo cual el magisterio no se pronunció, pero veamos en aquello que sí lo hizo.
Mateo 16, 18. ¿Se refiere a Pedro, a su confesión o ambos? Apocalipsis 12, 1 y 2. ¿La mujer ahí es María, la iglesia o ambas? Si el garrotero desea ser honesto, deberá decir que ambos, porque su magisterio así se lo dice. No obstante, si esto es así, por su propia boca confiesan tener por lo menos dos interpretaciones diferentes del mismo pasaje. De nuevo, ¿no les quita eso la superioridad en su juicio moral para juzgar al protestante por tener ideas distintas del mismo pasaje? Espero puedan presionar al papista con estas interrogantes para desenmascararlos, señores, de modo que todos puedan ver cómo la sola escritura es un tema que les supera. En fin, sola escritura es un principio, no un dogma. Incluye otras fuentes de autoridad, pero sola ella es infalible. Es distinta al soloísmo bíblico y la prima escritura. Incluye la revelación progresiva. No tiene que ver con el canon. Es un principio presente en sus bases, tanto entre los judíos del Segundo Templo, el Nuevo Testamento y la patrística temprana. Se halla bien descrita en las confesiones protestantes, por lo cual es calumnia afirmar que no nos ponemos de acuerdo con ello. No causa divisiones, sino que apela a la univocidad del texto, una sola interpretación. Y la sola escritura es un principio para validar la fe y conducta en lo esencial, partiendo del texto compatible. ¡Wow! Además, la iluminación va vinculada al principio y es parte del mismo. Sus bases son autoridad, suficiencia y perspicuidad, teniendo como aplicación un sentido hermenéutico y normativo. Eso es la sola escritura. Cualquier otra cosa resulta pura especulación. Por tanto, es deber del apologista evangélico entender esto y sostenerlo a pie juntillas. La sola escritura es la base sobre la cual descansa todo nuestro quehacer doctrinal. Es nuestro principio para marcar nuestro credo y evaluar todas las explicaciones ulteriores de nuestro magisterio. Mientras más vinculados estemos a ella, mucho más perfecto será el amor que por las escrituras mostraremos. Su rechazo y desprecio nos hundirá en la desidia, haciendo que la piedad popular dependa no de sus páginas, sino de sombras, figuras, yesos y cuadros. En vez de abrir la palabra escrita, recurrirán a novenas, mientras dan tremendos chupones al meadero donde creyeron ver a la Virgen. Y mientras ese pueblo pagano se va tras los fandangos o inhala marihuana cargando un Judas Tadeo entre los brazos, sus clérigos los entretendrán con chistes y discursos motivacionales de apenas 10 minutos. La Biblia perderá su protagonismo ante la galleta divinizada que por más consagraciones no puede alimentar las famélicas almas de quienes arrodillados la reciben. Lentamente, aquella multitud regresará sedienta a sus hogares sin apenas saciar su reseco interior con aquellas palabras de vida. No hay razón de callarlo. Todo esto es resultado de haber anulado el absoluto en la escritura, rechazándola sola. Y es que si objetas el papel central de la Biblia, prefiriendo al magisterio roñoso y la inestable tradición oral por encima de ella, un velo será colocado en tus ojos y no podrás ver, aunque la infalibilidad de la palabra escrita sea puesta enfrente tuyo. La Santísima Virgen María, la Madre de Dios, aquella que está llena de gracia, ¿no? Es la puerta del cielo. ¿Qué? Causa sorpresa, pues, que los exponentes del garroterismo, empecinados en destruir el principio, terminen restando valor a la misma escritura, aunque sea de forma inconsciente. Solo debido a este desprecio, explicamos por qué Monseñor Isidro Ochoa Puentes colocó al catecismo por encima de la escritura y Sebastián Izquierdo tildase al texto de inverificable. ¿Cómo están los cabros? Mucho peor, el continuo rechazo de los papistas endurece las fibras más íntimas del sujeto y lo enemista con el volumen donde se halla el tesoro veraz. Por eso tendrás a Luis Lisboa considerando que un cálculo matemático es más infalible que la Biblia, o algún miembro del Club Jacob negándole carácter divino en la inspiración de ese libro sagrado. ¿El Tanaj es inspirado? El concepto de inspiración de ustedes, como ustedes lo tienen en el mundo, no. Hasta Santiago Alarcón quedó atrapado en esta vorágine y ha emitido ciertas declaraciones muy sospechosas al respecto. La única forma en la que podemos conocer a Dios es por medio de la Biblia. ¿De verdad ese es el argumento? Sí, hermanos. Este es el terrible resultado de chocar frente a tan colosal testimonio. Y lo único que les quedará tras el naufragio es un espectáculo lleno de falacias non sequitur, blanco móvil con muñecos de paja incluidos y una dosis de citas fraudulentas recogidas en canales de YouTube, páginas de dudosa apologética papista y ChatGPT, siguiendo eso sí, un círculo referencial sin principio real. Y todo
con el expreso deseo de socavar a la sola escritura hasta no dejar un solo rastro. Tarea, por cierto, imposible, porque, al decir del apóstol Pablo, non possumus alicet adversus veritatem sed pro veritate. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Deus, adiúbanos. Dios nos ayude. ¿Qué es la sola escritura? Es la Biblia con la que no hay ninguna discusión en el mundo cristiano.